Hoy quisiera dedicar este tiempo a cómo Jesús habló de la profundidad y cómo Jesús nos mostró la profundidad para que preparemos nuestro corazón para lo que viene, para los próximos días. Durante este mes vamos a tener mucha palabra sobre esto y lo mejor es que nuestro corazón esté listo desde el principio, ¿verdad? Que estemos preparados y no solo como Dios nos viene hablando el domingo, no solo nuestro corazón, sino nuestra mente preparada. Entonces, corazón y mentes preparados para ir más profundo, porque no, de repente ir más profundo no va a ser tan sencillo. Algunos llevamos bastantes años intentando una profundidad en Dios y todavía no la hemos conseguido. Entonces hay varias razones del por qué eso podemos estar todavía no tan profundo con Dios, ¿verdad? Entonces a veces es porque no hemos preparado nuestro corazón o nuestra mente para ir a esa profundidad. Entonces el día de hoy vamos a inspirarnos en Jesús para los próximos días durante este mes y que podamos tomar esta profundidad como Jesús lo enseña o como Jesús lo enseñó, y que cada vez que vengamos, escuchamos una palabra durante las próximas semanas, los próximos días, podamos estar dispuestos a ir a esta profundidad y preparados sobre todo, ¿verdad? Y si todavía nos falta algo, pues desde hoy podamos ir estando listos. Bien. Otra razón es porque hoy se celebra el nuevo año judío, bueno, del calendario judío. Es como si fuera un año nuevo, como si fuera para nosotros el calendario que llevamos el 1 de enero. Pero el calendario judío están hoy cumpliendo 5,785 años, de acuerdo a este calendario judío. Y aunque no seguimos este calendario, nosotros debemos de estar enterados de esto, porque si se acuerdan, en el plan de Dios para la humanidad, Israel tiene todo que ver con su plan, ¿verdad? Porque Israel es su pueblo elegido y tienen una historia que ellos la llevan con esta contabilización, que son 5,785 años, que incluso se duda de que sea tan preciso, de que sean estos tiempos, pero hoy es el momento en el que se comienza este nuevo año en el calendario judío, y nosotros tenemos que estar al pendiente de lo que está sucediendo con Israel. Entonces, una cosa que debes saber es que hoy comienza su año, o ellos tienen este inicio de año. Y también, no sé si supiste, pero el día de ayer, mientras estaba el cambio de gobierno en México, en Israel estaban siendo atacados nuevamente. Y esto no es casualidad, son cosas que están sucediendo como parte del cumplimiento de las profecías que la Biblia claramente muestra. Pero si nosotros estamos ignorantes de esto y pasamos desapercibidos de esta información, pues vamos a andar patinando, ¿verdad? Entonces hay que estar informados de lo que está sucediendo con Israel y orando por Israel, por lo que está sucediendo allá, por las vidas que están en Israel y por los judíos que están en todas partes del mundo, que están regados, como lo veíamos también, pero que al final va a llegar un punto en donde van a empezar a regresar a esa tierra, y eso es parte del cumplimiento también de las profecías. Entonces quédate con esta información porque es información útil. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de los niveles de profundidad que podemos conseguir o tener en Dios. Y no te va a decir aquí nadie, ni yo voy a decir, tú estás en nivel 0, tú en nivel 1, tú nivel 2, tú nivel 3. Tú solito vas a saber, ¿verdad?, en qué nivel de profundidad te encuentras a la luz de la palabra de Dios y a la manera en cómo Jesús nos mostró la profundidad en Dios.
Entonces vamos a ir platicando de cuáles son los niveles que Jesús nos platicó acerca de la profundidad en Dios, y tú te vas a identificar y vas a decir, yo estoy en este nivel. Ahora, la noticia es que estamos siendo invitados a ir más profundo. ¿Quiénes? Todos. No es exclusivo para algunos, no es exclusivo para pastores, para líderes, para servidores, es para que todos vayamos más profundo, y hay una forma de hacerlo, como Jesús lo enseñó, de cómo podemos ir más profundo, y eso es que esté preparado nuestro corazón y nuestra mente para que vayamos a esta profundidad en Dios. ¿Y qué vamos a encontrar en la profundidad? Porque muchas veces no nos atrevemos a ir más profundo por miedo, porque hay desconocimiento de qué hay en la profundidad, qué hay ahí, que yo mejor me quedo aquí, ¿verdad? En la orillita. No sé cuántos han ido al mar, pero el mar es profundo. El mar es profundo, muy profundo. Y muchos no nos atrevemos ni siquiera a acercarnos a la orillita porque hay un desconocimiento de lo que hay ahí, a las profundidades, ¿verdad? Y de repente dices, pero ¿y luego si me jala esto más profundo? ¿Y si me lleva esto más profundo? ¿A dónde voy a parar? ¿Hacia dónde voy a ir? Y ese es muchas veces el temor humano que reflejamos en todas las áreas de nuestra vida, pero cuando estamos hablando de nuestra relación con Dios, manifestamos ese mismo temor, ese mismo miedo ante la profundidad de Dios. ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento de quién es Él. Entonces nosotros lo que queremos es tener más conocimiento de quién es Dios, para que no nos dé miedo ir más profundo, para que con confianza demos los pasos en la profundidad y podamos soltarnos a la profundidad, ¿verdad? Si tú te permites experimentar esta profundidad, hay grandes beneficios en la profundidad de Dios que no hay en la orillita, que no hay en lo no profundo, ¿verdad? Entonces, si quieres acceder a estas cosas que Dios nos ofrece, sí hay que ir más profundo, y es la invitación que tenemos para este aniversario, para este mes, y por la intención de esta conversación del día de hoy es que preparemos nuestro corazón. Vamos a Marcos 4, 3, 9, donde Jesús nos habla de 4 tipos de tierras que son paráfrasis de 4 tipos de cristianos, pero no nos vamos a enfocar hoy en los tipos de cristianos, sino en las características de uno de los tipos de terrenos a los que hace referencia esta parábola. Bueno, ok, muy bien. Dice: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte, en el verso 5, cayó en pedregales, es decir, un terreno lleno de piedras, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad, de tierra. Verso 6: pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, que oiga. Nos vamos a enfocar en el verso 5, donde habla de las características de esta tierra que no tenía profundidad. Era un pedregal, pero no tenía profundidad, y al no tener profundidad, no tenía mucha tierra. Y eso
hacía que no podía producirse raíz. Pero cuando no hay profundidad, no hay raíces. Entonces, cuando nos mantenemos superficiales o cuando nos mantenemos por encimita, entonces nos quedamos sin echar raíz. Y eso de no echar raíz produce lo que dice aquí al final del verso 6, que dice: pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, ¿qué le pasó? Se secó. No sé si tú has visto alguna planta, a veces incluso hasta en macetas de nuestra casa o en un baldío, que lleva años ahí, y como ya no hay agua, ya no hay nada en esa tierra, llega un punto en el que está seca, y pueden pasar muchos años con esa planta ahí seca, sin dar frutos, sin avanzar, sin nada, y que esté prácticamente seca, pero ahí está, ¿verdad? Ahí está presente. Y nosotros podemos caer en este riesgo. Esta congregación está cumpliendo 28 años, y tú puedes estar aquí desde el inicio, desde hace 28 años, o puedes llevar algunos menos, o puedes llevar algunos meses, pero ¿qué tan profundo estamos yendo con Dios, verdad? Desde hace 28 años podemos seguir estando aquí secos, ¿verdad? Permaneciendo, sí, ahí presentes, pero secos. Y ese es el riesgo que todos corremos. Pero Dios nos está dando la oportunidad en esta temporada de ir más profundo en Él. ¿Para qué? Para que no nos pase esto que le pasa a esta semilla, a esta tierra que está seca y que no produce nada, ¿verdad? Continúa la explicación, que es muy relevante para nosotros, en el verso del 10 al 17, pero a ver si lo puedes cambiar a la Nueva Traducción Viviente. No sé si esto les causa muchos problemas, pero ahí está, perfecto. Dice: más tarde, en el verso 10, cuando Jesús se quedó a solas con los 12 discípulos y con las 12 personas que se habían reunido, y con las demás personas que se habían reunido, le preguntaron el significado de las parábolas, de las parábolas. Y en el 11 dice: él contestó: a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo parábolas para hablarles a los de afuera, para que se cumplan las escrituras, donde dice: cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Luego Jesús les dijo: si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? El agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. Las semillas, en el 16, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Hasta ahí. Fíjate cómo en el verso 16, en el versículo 16, vuelve, ya explicando la parábola, vuelve a decirles: las semillas que caen sobre tierra rocosa representan a estos oyentes que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Y tú y yo podemos ser uno de estos oyentes, porque nosotros venimos aquí y con alegría recibimos la palabra de Dios, ¿verdad? Y decimos: sí, buscas el conocer, buscas el escuchar la palabra de Dios. Pero cuidado con que podamos estar siendo tan superficiales
como estos que no tienen raíces profundas. Porque ¿qué nos puede pasar? Que no duran mucho, dice aquí. Y en cuanto tienen un problema, en cuanto tienen una dificultad, o en cuanto tienen una persecución por creer la palabra de Dios, es decir, alguien te juzgó, alguien te criticó, alguien te señaló y dice, ay, tú, porque crees en esto, no sé qué. ¿Qué es lo que pasa inmediatamente con los que no desarrollamos raíces profundas? Caemos. Y entonces dejamos de creer, dejamos de seguir a Dios, dejamos de buscar a Dios, porque en la superficialidad no hay esta fortaleza. Cualquier cosa nos va a mover, cualquier cosa nos va a hacer tambalear. Esta clase de terreno nos puede estar representando a nosotros en esta vida. Somos una tierra que sí escuchamos la palabra de Dios y que nos gusta lo que escuchamos, porque pues venimos aquí, ¿verdad? Pero cuando recibimos la palabra, incluso la recibimos con gozo, ¿verdad? Decimos, qué nombre, estuvo genial, me encantó, estuvo increíble, Dios me tocó mi corazón y escuché lo que Dios quería decirme. Y sí la recibes, y sí la escuchas, y sí le pones atención, que no es todo el mundo, ¿verdad? O sea, sí notas esa diferencia de que hay personas que no buscan la palabra de Dios ni consideran la palabra de Dios, es más, la rechazan y no la procuran. Pero aquí está hablando de gente que escucha la palabra de Dios y que la recibe con gozo y que la aprecia la palabra de Dios. Pero si no tenemos raíces profundas, entonces no vamos a durar mucho. Y si duramos, vamos a estar secos, porque no hay raíz profunda. Vamos a estar ahí nada más, subsistiendo. Pero ¿qué es algo que está seco? Algo que no da frutos, ¿verdad? Algo que no va a producir nada, no va a embellecer, ni va a dar frutos, ni nada. Puedes estar los 28 años que lleva esta congregación aquí y no dar ningún fruto, porque estamos superficiales. Y la invitación que Dios nos está haciendo es a que vayamos más profundo, pero para eso hay que echar raíz. Hay que echar raíz. El problema es la superficialidad. Si tú vienes aquí y escuchas la palabra de Dios, pero te quedas en la superficie, seguramente vas a caer. Fácilmente vas a caer. Rápidamente vas a caer. Seguramente incluso estarás por algún tiempo aquí y después tú solo te secarás y te irás. Cualquier cosa te saca del camino porque no hay profundidad. Por eso es que hay que darle tanta importancia a esta invitación que Dios nos está haciendo de ir más profundo. Porque si nosotros seguimos permaneciendo superficiales, entonces nos va a pasar esto. Ya está escrito aquí. Jesús lo está explicando con esta parábola. Lo que dice aquí la Biblia es muy claro. Son personas que escuchan, pero duran poco. Estamos aquí cumpliendo 28 años como congregación, y los que hemos estado aquí desde el inicio, hemos visto pasar miles de personas por estas sillas donde están ustedes sentados. Si esas vidas hubieran profundizado, este lugar sería insuficiente, porque tantas vidas que han pasado por aquí y hubieran permanecido. Pero si no se echan raíces profundas, así como llegan, así se van. No sé tú, pero yo no quiero ser ninguna de estas cosas. Uno, el que estoy aquí por ahora y después ya no estoy. Y dos, estar aquí desde hace 28 años seco, sin dar ningún fruto. Entonces, por eso la invitación de este mes, en este aniversario, de ir profundo, no solo es necesaria para tu vida, sino es
ah, necesario para que Dios sepa si cuenta contigo para la eternidad o no. Tú puedes incluso seguir aquí por años y nunca profundizar en Dios, y como dice la parábola, estar seco aquí, permanecer pero seco. Hoy estamos siendo invitados a ir más profundo en Dios para que no nos pase esto y para que no caigamos o para que no nos sequemos. Aquí en esta congregación los invitamos a todos a que tengamos una relación con Dios, no a que tengamos una religión. Todos lo saben, ¿verdad? Todos saben que no estamos llevando una religión aquí, pero a veces nos comportamos como religiosos. Nos comportamos como estamos llevando una religión. ¿Por qué? Porque hay que ir a la congregación, porque hay que cumplir, porque tengo que ir, porque si no voy, pues van a decir que ando en malos pasos y que qué me está pasando, y entonces ya voy nada más por cumplir. Y entonces caigo en una religión, en la religión cristiana, y nos hacemos religiosos. Pero nuestra intención es que podamos inspirarnos unos a otros para que vivamos una relación viva y verdadera con Dios. Para que eso se logre en nuestra vida, necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida. Si tú quieres buscar a Dios superficialmente, pues hay muchas opciones para hacer eso, ¿verdad? Hay muchas religiones en el mundo, miles de religiones que te ofrecen la posibilidad de buscar a Dios superficialmente. Entonces, ¿por qué? Porque ni siquiera te vas a tener que comprometer a nada. Todo va a ser así como super light y todo muy así. Entonces, si tú no quieres profundizar con Dios, pues hay muchas alternativas para que puedas hacer eso. Tomar cualquier religión posiblemente te lleve a esto. Pero una relación verdadera con Dios es lo que rinde frutos. Y eso se logra solamente en la profundidad, profundizando. Entonces, yo te pregunto, ¿tú tienes una religión o una relación con Dios? Y yo casi estoy seguro que todos aquí me van a decir, pues una relación, por eso soy cristiano, por eso estoy aquí. Pero vamos a ver qué tipo de relación estamos teniendo con Dios y qué tanto estamos siendo solamente religiosos. Si estamos teniendo una relación superficial o una relación profunda. Dios no está interesado en religiones. Dios no está interesado incluso en relaciones superficiales. Yo no sé si tú que estás casado o casada te interesa mantener una relación superficial con tu esposo o con tu esposa. Así, sí te quiero, pero así, por encimita, superficialmente. Pues no sé, pero Dios no está interesado en ese tipo de relaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que todas esas religiones que nos acercan superficialmente a Dios, no está interesado Dios en ese tipo de relaciones que nos acercan superficialmente a Dios. Dios está interesado en relaciones profundas, profundas. ¿Y cómo es una relación profunda? Pues mínimo todos los días se hablan, ¿verdad? Mínimo todos los días hay comunicación en una relación profunda. Mínimo hay amor. Entonces, nuestra relación con Dios, si queremos que sea profunda para dar frutos, tiene que tener estas características de nuestras relaciones humanas también, donde todos los días hablamos con Dios, donde todos los días le mostramos su amor. El amor de Dios por nosotros ya está dado, ya está dicho, ya está hecho, y el nuestro por Él. Entonces, ¿tú en qué estás interesado? ¿Hasta dónde quieres relacionarte con Dios? ¿Qué te parece si rápidamente evaluamos nuestro nivel de profundidad de la relación que estamos teniendo actualmente con Dios? Y tú mismo te vas a dar cuenta
qué tan profundo estás en este momento con Dios y qué tan profundo pudieras llegar con Él. Vamos a leer en Ezequiel 47, 1 al 12, nueva traducción viviente, por favor. Dice: en mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Y en el verso 3 dice: me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente y el agua me llegaba, ¿a dónde? A los tobillos. Ojo ahí, porque habla del primer nivel de profundidad. Luego en el 4 dice: midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Es un segundo nivel de profundidad. ¿Sí lo vas viendo? Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba a la cintura. El siguiente nivel de profundidad. Y en el verso 5 dice: luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. Cuando tú ya estás en este nivel de profundidad, significa que estás sumergido, que ya no tocas tierra, ¿verdad? En ese nivel. Pero sí viste los 4 niveles de profundidad que fue llevando esta visión. Desde los tobillos, donde apenas se mojaban los piecitos, hasta las rodillas, luego la cintura, y luego de repente ya era sumergido, ¿verdad? El nivel 1 de profundidad en Dios es básicamente en la orillita. Básicamente los que simplemente escuchan. ¿Y cuántas veces nos hemos vuelto nosotros solamente oidores de la palabra? Y podemos haber estado por mucho tiempo o poco tiempo o el tiempo que sea, pero solamente escuchando. Y venimos y somos fieles y estamos aquí y escuchamos por un lado y por otro, y escuchamos la palabra y ya. Y así como entramos aquí, salimos y escuchamos y escuchamos. Y ese es el nivel de profundidad de nuestra vida cristiana en la orillita, donde nos volvemos cristianos que escuchan la palabra. Y como decía en la parábola, lo recibes con gozo, ¿verdad? Está bonito, te gusta, lo recibes, lo abrazas, entiendes lo que te está diciendo, pero es un nivel de profundidad muy básico, en la orillita, donde solamente estás tocando el agüita de la orillita. Pero ¿hay algún riesgo ahí? Mínimo, ¿verdad? Hay riesgos mínimos. Fíjate, vamos a leer en Lucas 5, del verso 1. Lucas 5, 1, nueva traducción viviente igual. Dices: cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. ¿Qué podemos ver que hay en la orilla? En la orilla hay multitudes. La mayoría de la gente, si tú haces una encuesta el día de hoy allá afuera y preguntas: oye, ¿tú crees en Dios? El 90% de las personas te van a decir: sí, claro.
Claro que creo en Dios, ¿verdad? Y el 10% te van a decir, no, yo no creo en Dios. Pero la mayoría de la gente dice creer en Dios. Pero la mayoría de la gente cree en Dios desde esta profundidad, donde están las multitudes, desde la profundidad de la orilla, desde la profundidad de no riesgo, solamente quiero venir a oír. No sé si tú algún día fuiste católico, pero las misas que se dan en la religión católica, pues muchas personas que profesan esta religión, al ser una religión justamente, pues vas y escuchas misa, ¿verdad? Hasta se dice, voy a escuchar misa de tal, de 2, de 8, de no sé. Y las personas tienen este hábito o esta costumbre de ir a escuchar misa. Y la profundidad de la relación con Dios es desde este nivel, desde la orilla. Y nosotros podemos estar siendo cristianos, viviendo una religión cristiana desde la orilla, así, solamente donde está la mayoría de la gente que dice, yo sí creo en Dios. Pues si no me ves que estoy siempre aquí metido en amistad cristiana, pero desde una profundidad de orilla. En la orilla no te mojas, no te arriesgas, no hay compromiso. Es el momento, en el momento que tú quieras, te retiras y te vas. No es lo mismo que estando en la profundidad. Si estás en la profundidad, de repente dices, ya no me quiero ir, ya me quiero ir, ya no es tan fácil salirse. Pero si tú estás desde la orillita y no hay profundidad, en el momento en que tú quieras agarras y dices, ahí se ven, ahí se quedan, yo ya me voy, ¿verdad? Ya me aburrí, ya me cansé, ya no es lo mismo. Y de repente digo, me voy. ¿Por qué? Porque dice la parábola que los que no echan raíces caen. La orilla simboliza a los que escuchan superficialmente, oidores pero no hacedores, simpatizantes que les parece bonito, son curiosos o solo están dispuestos a observar y ser espectadores desde la orilla. Ese es un nivel de profundidad que podemos estar viviendo en nuestra vida cristiana, y tengas los años que tengas de cristiano. Puedes decir, pues es que yo nací de nuevo hace 40 años. Pues sí, pero puedes estar en un nivel de profundidad de orillita y quedarte ahí 40 años y más, si no te das cuenta de que hay más profundidad, que hay más profundo en Dios y que eres invitado a esa profundidad. Entonces, son personas que se la pasan bien, se divierten, toman las cosas con calma, toman de Dios lo que les conviene, pero no quieren la entrega, no quieren entregarse completamente. Quieren recibir los beneficios, los milagros, pero no están interesados en Dios en realidad. Están interesados en los beneficios. Si yo me acerco a Dios en una profundidad de la orillita, es como, pues deja ver, ¿no? A ver, vamos viendo a ver qué hay, y si me va bien, le sigo. Pero si me empieza a ir un poquito mal, pues ya mejor, ¿para qué le sigo? Entonces ese es un nivel de profundidad de la orillita. Es una relación muy básica, y tú y yo podemos estar viviendo este tipo de relación con Dios, porque dijimos, todos aquí tenemos una relación con Dios, ¿verdad? Sí, pero ¿de qué profundidad? De esta profundidad puede ser la tuya, muy básica, en la que se trata solo de pedirle cosas a Dios. Padre, te pido, Señor, te pido, hoy te pido, porque cuando tengo necesidades o algo me falta o algo, o un problema tengo, entonces lo busco y entonces hablo con Él. Pero mientras todo esté bien, pues ¿para qué? ¿Para qué me comunico con Él? ¿Qué le digo si no tengo nada que pedirle? Esta es una profundidad de la orillita.
Buscar a Dios cuando lo necesitamos porque estamos en una situación difícil. Cuando estamos ahí en este nivel de profundidad, escuchamos pero no avanzamos. Somos oidores pero no hacedores. Sin mojarnos. Venimos a la iglesia por cumplir, porque hoy es domingo y porque hay que venir. Y eso al final de cuentas pues se produce en que nos vamos a secar. Y a veces decimos, no sé por qué llevo tantos años de ser cristiano y me siento seco. Pues porque no has profundizado, porque no has tomado los siguientes pasos de la profundidad. Te quedaste en la orillita, te has quedado en la orillita. ¿Y eso qué significa? Pues que no te has querido rendir completamente a Dios, que has decidido decir, yo hasta aquí, yo no más en este pedacito de aquí, ¿verdad? Y no vamos más allá. Pero ya vimos que hay más allá. Vimos 4 niveles aquí, y el primero pues es que me llega a los talones, a los tobillos, pero hay uno que viene, que llega a las rodillas. Muy bien. Nivel 2 de profundidad en Dios, hasta las rodillas. ¿Quiénes son estos que van al nivel de profundidad hasta las rodillas? Los que se interesan por aprender más. Tal vez tú estás en este nivel de profundidad. Dices, no, es que yo sí estoy interesado en conocer de Dios. Es que yo sí estoy interesado en aprender más de Él. Mira, vamos a leer lo que dice ahí mismo en Lucas, el verso 3. Dice, al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes que estaban ¿en dónde? En la orillita, ¿verdad? Un nivel de profundidad es quedarse en la orillita. Pero aquí cuando Jesús invita a Simón a decirle, Simón, ¿puedes meter la barca hacia un poquito adentro del agua? Implicaba que Simón se empezara a mojar, se empezara a profundizar. No mucho, porque nada más le dijo que la pusiera ahí, no le dijo aviéntate al mar y desde allá jalas la barca, sino que él le dijo que empujara la barca al agua, y eso implicaba que Simón empezara a profundizar. Y ese es el siguiente nivel que nos lleva a una profundidad hasta las rodillas. Pero ya hay ahí una palabra importante, que es donde Jesús enseñaba a las multitudes. Jesús le pide a Simón que se aleje de la orilla. De hecho, en otras versiones lo pueden leer, no lo vamos a leer ahorita por tiempo, pero léelo en otras versiones, y ahí Jesús le dice que le pide que se alejen de la orilla, que se alejen un poco de la orilla. Entonces Jesús nos está diciendo a los que estamos en la orilla, con una profundidad de orilla, es aléjate de la orilla y profundiza, porque ahí yo te voy a enseñar. Y los que nos alejamos de la orilla y empezamos a profundizar hasta las rodillas, empezamos a poner atención en otras cosas y a ver otras cosas, y empezamos a abrirnos a aprender. Comienza el poderte ser enseñado, ¿verdad? Pero ahí ya te comienzas a mojar, a interesarte, a alejarte de la orilla. Todo eso nos conviene. Nos conviene más que quedarnos en la orilla. Notemos que cuando Jesús les pide alejarse de la orilla, hay estas dos cosas. Uno, los hombres tienen que inclinarse, esforzarse, doblar rodilla y dejarlo seguro de la orilla. ¿Para qué? Para empezar a profundizar en Dios. En esta etapa de profundidad necesitamos dos cosas. Uno, entablar una conversación con Él. Si se fijan, el nivel de profundidad básico es solamente que soy oidor. Vengo y escucho, vengo y pongo atención, vengo y asisto, vengo y escucho y escucho y escucho y escucho. Pero en el siguiente nivel de profundidad no solo es escuchar,
sino es que ya empiezo a tener una conversación con Dios. Entonces entablo una conversación con Dios y es mi nivel de profundidad hasta las rodillas, donde ya empiezo a profundizar en Él, donde no solamente le escucho, sino también yo interactúo con Él en una conversación con Él. Y segundo, obedecer. Obedecer. Porque no solamente es que tengo una conversación con Él, sino que de repente Él me dice, mueve la barca. Y entonces yo obedezco. A los de la orilla no les importa obedecer o no obedecer. Solamente son curiosos que dicen poner atención a Dios y están ahí porque quieren escuchar lo que Él dice, pero no están dispuestos a obedecer. No están dispuestos a esforzarse y a mojarse y a empezarse a profundizar. Este nivel de profundidad con Dios nos lleva a entablar una conversación con Él y a obedecerle. Entonces tú piensa en tu propia vida y di qué tanto estás profundizando hasta las rodillas, o seguimos en la orillita que nos llega hasta los tobillos. ¿Cómo puedes saber eso? ¿Qué tanta conversación estás teniendo con Dios? ¿Y qué tanto le estás obedeciendo? Y eso te puede decir si ha subido el nivel y si estás profundizando en Él hasta las rodillas. Ya no solo escuchas, ya tienes una conversación con Él y ya obedeces. ¿Y qué te dispones a ser enseñado por Jesús directamente? Cuando tú te empiezas a interesar más, no solo vienes a la iglesia y lo haces en la iglesia, sino que lo haces también en tu casa. ¿Sí puedes notar esa diferencia de profundidad? Que dices, cuando busco a Dios, pues lo hago, por eso voy a Amistad, para buscar ahí a Dios. Eso es estar en la orillita. Pero cuando tú ya lo estás haciendo en tu casa, sin que estos señores estén ahí atrás de ti viéndote si lo estás haciendo o no, cuando tú ya empiezas a alabar a Dios en tu casa, cuando no hay nadie, cuando no te está viendo nadie, cuando no tienes público alrededor, entonces estás en esta profundidad de las rodillas, donde es una búsqueda genuina de Dios, que no necesitas público, que no tiene que venir a verte alguien, y lo haces en tu casa de manera natural, sin horarios, sin decir, es que ya llegó la hora que tengo que ponerme a orar y pues es de 9 a 9:05. Entonces hasta pones tu alarma y empiezas 9:05, Señor, gracias, te pido 9:02, te sigo pidiendo 9:03, y hasta te sobra tiempo. Ya quieres que suene la alarma para que acabe la hora, tus 5 minutos de oración. Ya no interesa el tiempo, los marcadores, los minutos que te propongas, sino que lo haces porque amas a Dios, porque quieres estar con Él, y porque no importa si estás 1 hora, 2 horas, 3 horas, 10 horas, todo el día buscándole, y nadie te está obligando, y nadie está ahí atrás de ti viendo si estás cumpliendo tus minutos de oración. Este es un nivel de profundidad hasta las rodillas, donde experimentamos diferentes cosas, donde somos enseñados y donde hay mucha bendición. Apártate de la orilla y profundiza. Si estamos en la orilla, fácilmente vamos a ser engañados. Y este es un tiempo, una temporada de mucho engaño. Hay engaño por todos lados. Hay tanta información por todos lados que fácilmente los que están en la orilla, lo que les digan, van a decir, oye, ¿qué crees que acá hay esto? Y ahí fácilmente, si tú estás en la profundidad, ni te vas a enterar de lo que dicen en la orilla. Pero si estás en la orilla, entonces lo que se ande diciendo en la orilla, tú luego vas a decir, es que allá andan diciendo que allá también. Pues vamos, sí, vamos. Y ahí vas, engañado. Estamos viviendo en tiempos donde hay mucho engaño, y si no profundizamos, vamos a ser fácilmente
engañados, por no tener raíces profundas. Vamos al nivel 3 de profundidad en Dios, que es, dice, hasta los lomos, o sea, la cintura. ¿Qué es este nivel de profundidad? Es cuando Dios se vuelve el centro de tu vida. Tal vez tú estás ya experimentando este nivel de profundidad. ¿Qué significa para que más o menos digas, sí, ya llegué aquí, o estoy en eso, o estoy a punto de llegar? Convicciones basadas en Dios, decisiones basadas en Dios, principios basados en Dios, planes basados en Dios. No haces nada sin considerar a Dios, pero absolutamente nada sin considerar a Dios. En todo consideras a Dios. Cualquier paso que vas a dar, consideras a Dios. La forma de trabajar, la forma de hacer negocios, la forma de estudiar, tu forma de conducirte, tu forma de actuar, tu forma de pensar, todo está conforme a Dios. Tú piensas mover un dedo y le pides permiso a Dios. Dios, ¿estás de acuerdo en que yo haga esto? ¿Qué te parece que yo haga esto? ¿Cómo ves que yo me mueva de esta manera? Dios, ¿qué piensas acerca de esto? Es decir, involucras a Dios en todas las áreas de tu vida. Y ese es un nivel de profundidad hasta la cintura. No sé si estamos ya en este nivel donde hay un compromiso tuyo, de tu parte, de decir, Dios, yo no doy un paso si no es con tu autorización, si no es dentro de tu voluntad. Estás dentro del agua. Estás dentro del agua y comienzas a servirle a Dios. ¿Por qué? Porque estás entendiendo que todo es por Él y todo es para Él. Entonces tu tiempo, ya empiezas a decir, pues tengo que dedicar más tiempo para estar con Dios. Tengo que dedicar más tiempo para servirle a Él. Tengo que dedicar más tiempo para su obra. Tengo que hacer más cosas por su reino. Tengo que ser productivo en el reino de Dios. Y ese es un nivel de profundidad que nos da a la cintura. Comienzas a cumplir su propósito y a cumplir tu propósito en Dios. Viven para lo que Dios los creó. Y eso no se descubre en la orilla. Si tú dices, es que no he encontrado mi propósito en la vida, pues si estás en la orilla, mijo, ahí no va a haber propósito para ti. Eso se encuentra en la profundidad, en el nivel mínimo de la cintura de profundidad. Y ahí empiezas a ver el propósito de Dios para tu vida y a vivir para lo que Dios te creó. Aman a Dios con todo su ser. Mira, vamos a leer Marcos 12, 29 y 30. Dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Profundizar hasta la cintura es este nivel en donde amamos a Dios con esto. Amas a Dios con todo tu corazón, amas a Dios con toda tu alma, amas a Dios con toda tu mente. El domingo Dios nos hablaba muy claramente sobre esto. No es suficiente entregarle el corazón si no le entregamos nuestra mente. Porque tú puedes recibir a Jesús y decir, yo ya acepté a Jesús, pero sigo siendo el mismo, el que piensa de la misma manera que antes. Y eso es haberme entregado a la mitad, una parte de mí. Aquí este nivel de profundidad es una entrega total. Es decir, ya amo a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi mente. A las mismas personas que les preguntaste allá afuera, ¿crees en Dios? Pregúntales entonces ahora, ¿tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas? ¿Y cuántos de ese 90% te van a decir, sí? Ya no, ¿verdad? No, yo nada más creo en Dios.
desde la orillita. Y nosotros podemos estar igual, creyéndole a Dios desde la orillita. Pero estamos siendo invitados, es más, no invitados. Esto es un mandamiento. Es una instrucción. Tendríamos que amar a Dios, tendríamos que ir por lo menos a la profundidad de la cintura para estar cumpliéndole a Dios con lo mínimo que nos pide. Bien, ¿notas estas diferencias entre una religión y una relación? ¿Notas estas diferencias entre una relación superficial y una relación como la que Dios espera de nosotros en profundidad? Pues vamos a la última nivel de profundidad, el nivel 4, el nivel sumergido, donde ya no puedes caminar, sino que ya ahora tienes que nadar. Es decir, estás completamente rebasado por la presencia, estás completamente adentro de la presencia de Dios, completamente rendido y abandonado en Dios. Esto es ir a aguas profundas, y todos podemos estar invitados a esto, ¿verdad? El ir hasta la cintura es un mandamiento, y el ir hacia estas aguas profundas es una bendición, porque ahí es donde vamos a encontrar cosas que no vamos a encontrar nunca, ni en la orilla, ni en las rodillas, ni en la cintura. Fíjate en el verso 4 de Lucas que estábamos leyendo. Dice: cuando terminó de hablar, le volvió a decir, sí recuerdan esta parte que estamos leyendo, ¿no? Se puso Jesús a hablarle a la multitud que estaba en la orilla desde la barca, que le pidió a Simón que la echara un poquito para adentro. Pero dice el verso 4, que cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar, porque en la orillita no hay estas bendiciones. Porque no le dijo: aquí quédate y de una vez aquí avienta tus redes y vas a recibir el fruto. No, porque ahí en esa profundidad no hay las bendiciones. Las bendiciones están en las aguas más profundas. En este nivel de profundidad, Dios ya no es el centro, como en la profundidad 3. Ya no es Dios muy importante en tu vida, sino es lo más importante. Dios ya no es el centro, sino Dios es todo para ti. Ya no es tu vida y Dios. En este nivel de profundidad es tu vida con Dios. ¿En qué áreas? En todas las áreas. ¿En qué momento? En todo momento. ¿Cómo? De todas las maneras que Dios quiera. Es un nivel de profundidad donde estás verdaderamente pleno en Dios. Das tu vida por Él. ¿Qué significa esto? No te estoy diciendo que te sacrifiques igual que Cristo, porque ese es el sacrificio único. Pero ¿qué significa dar tu vida por Él? Que deje de ser para ti importante cualquier cosa que tú hayas pensado que era buena para ti. Cualquier proyecto, cualquier plan, cualquier sueño. Y que tú rindas completamente eso a Dios. Y es un nivel de profundidad sumergido. Sumergido completamente, ¿verdad? Ahí ya no hay forma de que, es que saqué la manita y mi manita estaba como por acá y yo acá. No, es todo. Es todo. Es cuando Dios es lo primordial en tu vida. Dios no, en este nivel no es, es que Dios es algo importante en mi vida. En este nivel Dios es lo más importante en mi vida. Ahí no hay pretextos en este nivel de, es que se me hizo tarde, es que tuve que hacer esto, es que, porque Dios es lo más importante, y ante cualquier cosa primero está Dios, y sobre cualquier cosa primero es Dios, y ante cualquier cosa primero está Dios. Y ese es el nivel de profundidad más grande.
que podemos tener en Dios. En este nivel Dios está sobre todas las cosas, en todo y por todo. ¿Cuánto nos duele entregarlo todo para llegar a este nivel de profundidad? ¿En qué áreas? En tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, en tu escuela, con tus planes, con tus sueños, con tu todo. Dios maneja tu vida por completo en este nivel de profundidad. A mí me emociona porque yo sí anhelo este nivel de profundidad. Y sé que aún me falta, pero quiero ir a esa profundidad. Y en este mes estamos siendo invitados, cada uno desde el nivel en el que estamos actualmente. Puedes estar en la orillita y estás siendo invitado hasta acá, hasta llegar a este nivel de sumergido completamente. Puedes decir, no, pues yo estoy en las rodillas, pero también estás siendo invitado a ir más profundo. Todos estamos siendo invitados en este mes a ir a una mayor profundidad en Dios. Cuando vamos profundizando en Dios, vamos viendo las cosas diferentes, porque hay cosas diferentes en cada nivel de profundidad. Los de las orillas ven a los que están sumergidos y los ven como locos, como fanáticos. ¿Cuántas veces no te han dicho a ti, sí, ve a la iglesia, pero tranquilo, no te metas tanto? Sí es bueno creer en Dios, pero no te vuelvas fanático. No es para tanto. Nivel de profundidad de orilla, muy respetable, pero hasta ahí se quedan. No hay fruto, no hay bendiciones de Dios. Es desde ahí lo que alcances a ver, mijo. En la profundidad es cuando viene la revelación. ¿Quieres revelación de Dios? No lo vas a tener si estás en la orilla. En la orilla no. Tienes que ir profundo. En la profundidad hay frutos, en la profundidad hay sanidad, en la profundidad hay vida. Fíjate, ya para ir terminando, cómo concluye el texto que estábamos leyendo en Ezequiel 40. Dice: me preguntó, hijo de hombre, ¿has estado observando? Después me llevó de regreso por la orilla del río. Al volver me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Entonces me dijo: este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. En la profundidad hay este tipo de transformaciones impensables, cosas que dices, no, es que esto no va a cambiar. Profundiza y vas a ver cómo eso que parece ser que no cambia, eso que está muerto, vuelve a tener vida. Dice en el verso 9: vivirán cantidad de criaturas vivientes en el Mar Muerto. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el Mar Muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue esta agua. Habrá pescadores a lo largo de las costas del Mar Muerto, desde En Gadí hasta en Eglaim. Toda la costa estará cubierta de redes secándose al sol. El Mar Muerto se llenará de toda clase de peces, igual que en el Mediterráneo. No obstante, los pantanos y las ciénagas no se purificarán, quedarán salados en la orilla. A ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán y sus ramas y se marchitarán ni caerán
y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. En la profundidad está lleno de abundancia. En la profundidad somos saciados. En la profundidad nunca nada nos faltará. En la profundidad sucede lo sobrenatural que no sucede en la orilla. En la profundidad hay rendición plena. Ahí encontramos nuestro propósito, en la profundidad. En la profundidad veremos la gloria de Dios. Ya nada más para concluir lo que estamos leyendo en Lucas 5, 6 al 10. Dice en Reina Valera, por favor, 60. Dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. ¿Sí recuerdan esta historia que estamos leyendo? Donde le dice Jesús a Simón: ahora ve a aguas ¿qué? Profundas. ¿Y qué sucedió en las aguas profundas? Esto: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y ayudasen, y vinieron y llenaron ambas barcas. Abundancia total en profundidad, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Era tan milagroso lo que estaba sucediendo, no lo podían creer, que sus rodillas se quebraron ahí frente a Jesús. Se quebrantó su corazón, y asimismo de Jacobo y de Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. La profundidad que vamos a descubrir en Dios, créeme que no la vamos a obtener en Facebook, ni en Instagram, ni en ninguna red social. Incluso viniendo y estando aquí. La profundidad que puedes obtener en Dios, el nivel de profundidad, es lo que tú haces en intimidad con Él. Lo que tú haces ahí donde nadie te está viendo, donde nadie te está pidiendo que lo hagas, donde no hay más nadie que lo está haciendo más que tú y Dios. Y esa es la profundidad que podemos encontrar en Él. Dejando la orilla, necesitamos profundizar en Dios.